todos, muy buenos días. La idea es que en este ratico conversemos un poquito de lo que es el estigma de la obesidad y por qué los seres humanos tenemos esa tendencia a estigmatizar a otros seres humanos, ¿cierto? ¿Y ustedes por qué creen que tenemos esa tendencia a estigmatizar? ¿Por qué estigmatizamos? Porque uno se crea un concepto de algo, de alguien con solo verlo. Creencias familiares. ¿Ah? Por creencias familiares. Por creencias familiares. ¿Sí? Presión social. ¿Cierto? Los estándares que se manejan. Por los estándares que se manejan. ¿Cierto? Por ansiedad, por comelón. ¿Cierto? Entonces nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a estigmatizar a otros seres humanos o a estigmatizar las cosas porque tenemos la posibilidad de pensar y de pensar sobre nuestros propios pensamientos. Y como tenemos esa posibilidad, empezamos a construir esos estigmas, ¿cierto? Pero ¿cómo se va estructurando el pensamiento de un ser humano? Heredamos patrones de pensamiento, ¿cierto? Y de cierta manera empezamos a ver el mundo desde esas creencias. ¿Y cómo se transmiten las creencias de una generación a otra? A través del lenguaje, ¿cierto? Nos cuentan historias, cuentos, mitos, leyendas, y a partir de ahí empezamos a generar unas ideas, ¿cierto? Pero la forma más fácil de pasar una creencia de una generación a la otra es a través de los refranes, ¿cierto? Y estoy seguro que todos han escuchado un refrán que dice, es mejor pájaro en mano que 100 volando, ¿cierto? Si usted cogió alguito, confórmese con eso, no se ponga a inventar, porque la curiosidad mató al gato, ¿cierto? Yo pienso que lo hizo más astuto, pero el refrán dice mató al gato, o sea, no sea curioso. O los refranes de desconfianza, es que el vivo vive del bobo, caras vemos, corazones no sabemos, el que menos corre, vuela, ¿cierto? Entonces, todo esto va quedando en nuestro imaginario, va quedando en esos patrones de pensamiento y sin darnos cuenta estamos respondiendo a esos mismos patrones sin darnos cuenta. En el tema de obesidad pasa algo similar. ¿Por qué? Porque ¿quién es el niño bonito de la abuela? El gordito y cachetón, ¿cierto? Lo que pasa es que eso solamente dura hasta los 11, 12 años, porque de ahí para adelante aparece otro refrán que dice, es que a los gorditos solo los quiere la mamá. Hasta un mismo refrán, hasta una misma creencia cambia con el tiempo, ¿cierto? Y si nos vamos un poco más atrás, ¿cómo era la silueta de las mujeres bonitas en 1800? Trocitas y caderas amplias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esas caderas amplias decían que eran mujeres que podían tener familia, que podían dar a luz hijos y que iban a ser hijos saludables, y que las mujeres que tenían caderas más angostas pues no iban a tener hijos tan saludables. Era la creencia de su momento. Pero vámonos más atrás. ¿Quiénes eran las personas con poder en la era medieval? ¿Cómo se definía el poder? Por la panza. Por eso los reyes eran gordos. O sea, un rey flaco dice, no, este no tiene nada. No, este no come, este no tiene nada. Entonces vean que también con el paso de la historia van cambiando las creencias y va cambiando la forma en la que vemos las cosas. Entonces estigmatizamos porque tenemos la posibilidad de pensar y nos vamos cargando de creencias. Lo que pasa es que si uno puede estigmatizar a otra persona, también aparece algo que se llama el autoestigma. Nuestros pacientes se autoestigmatizan, se autodiscriminan, ¿sí? Y se empiezan a excluir de cosas. Entonces ya no van a las fiestas, ya no se visten de cierta manera, ya empiezan a utilizar otro tipo de ropa. Y esto al final, cuando ya entramos en ese patrón de autoestigmatización, empezamos a entrar en una de las emociones que es más compleja y a la que le tenemos que tener mucho cuidado, que es la desesperanza, ¿cierto?
Si hay un signo o un síntoma que perseguimos en salud mental, es la desesperanza. Porque cuando yo tengo un paciente desesperanzado, es un paciente que fácilmente, en cuestión de días, semanas, va a empezar a tener ideas pasivas de muerte, ¿cierto? Y de ahí para allá, pues ideación suicida, y de ahí para allá otra cantidad de cosas. Entonces, cuando yo empiezo a ver que una persona empieza a estar retraída, empieza a estar aislada, empieza a tener esa desesperanza, hay que prender alertas. Y muchas veces es por esa misma autopercepción que están teniendo nuestros pacientes, ¿cierto? Entonces, como bien sabemos, a nivel de la obesidad, pues tenemos una cantidad de factores. Tenemos factores externos, tenemos factores internos, tenemos factores físicos, pero también tenemos unos factores que están asociados a la parte psicosocial y psicológica y psiquiátrica de nuestros pacientes. Y ahí estamos hablando de lo que es el tema de las comorbilidades con otras enfermedades, ¿cierto? Y ya sabemos que los pacientes con obesidad tienen un riesgo alrededor del 25 al 30% de tener depresión o ansiedad como patología comórbida. Entonces tenemos que estar muy alerta con estos pacientes. Pero, ¿por qué están aumentando las cifras de ansiedad? ¿Por qué está aumentando la ansiedad? ¿Por qué está aumentando el estrés? Porque ya sabemos que cuando yo tengo una persona que está sometida a cambios persistentes en su vida, donde está ligado a falta de la información, donde no tiene la capacidad de predecir qué puede ocurrir, cuando hay mucha incertidumbre, ambigüedad, cambios rápidos, ¿sí? Esa persona va a tener tendencia a la ansiedad. Y si nos ponemos a pensar, ¿cuántos de los que están aquí presentes sienten que su vida ha cambiado rápidamente en el último tiempo? ¿Cuántos sienten incertidumbre por lo que va a pasar económicamente, socialmente, políticamente en el país? ¿Cuántos de los que están aquí presentes son capaces de predecir qué va a ocurrir en el futuro? Entonces todos estamos siendo sometidos a niveles altos de estrés. Y digamos que el estrés no es ni bueno ni malo. Podemos tener algo que se llama el euestrés, que es el estrés normal, que es el estrés natural, el que nos ayuda a movilizarnos, el que nos ayuda a trabajar, pero también a veces entramos en situaciones de distrés, que es ese estrés maluco, el estrés que ya nos genera esa liberación excesiva de cortisol, esa hipercortisolemia persistente, y eso empieza a generarnos otro tipo de interpretación del mundo, y eso nos predispone a la ansiedad, ¿cierto? Entonces, si nosotros percibimos esto, imagínense nuestros pacientes. Imagínense que ellos tienen una situación adicional que es su patología, que es empezar un proceso, que es no tener claro muchas veces hacia dónde va, o generar una cantidad de expectativas frente a ese mismo resultado. O peor aún, haber tenido fracasos previos, ¿cierto? Porque habitualmente cuando un paciente llega a un programa de obesidad, es muy raro que llegue de primerazo. Ah, no, yo llegué por primera vez a este programa y vengo a ver qué me van a hacer. No. Habitualmente ya han hecho cantidad de procesos, formales o no formales, ¿cierto? Que hicieron la dieta de la toronja, que es comer de todo menos toronja, ¿cierto? Que la de la luna, que la del sol. Han utilizado ciertos productos X o Y, que han hecho una cantidad de cosas. Y lo que siempre comentan es, me sirve, pero no se sostiene en el tiempo. Porque lastimosamente nuestros pacientes ven la obesidad como algo transitorio, como que algo que yo tengo que intervenir y se fue. Pero ya sabemos que la obesidad es una enfermedad crónica, no transmisible, que debe tener un seguimiento y un manejo persistente en el tiempo, ¿cierto? En pocas palabras, hay que concientizar a nuestros pacientes que estén o no tomando medicamentos, estén o no aplicándose medicamentos, siempre van a tener que tener como base unos hábitos de vida saludable para poder mantenerse. Y eso es a lo que tenemos que apuntar con ellos. Pero también a veces nosotros, como médicos, tenemos una tendencia a estigmatizar a los pacientes. ¿Por qué? Porque simplificamos una enfermedad extremadamente compleja pensando que es que si usted hace más ejercicio y come menos, usted va a bajar de peso, ¿cierto? Como decía un entrenador que tenía mi hermano cuando estaba joven, que le decía, es que si fuera fácil todos seríamos ricos y cuajos. No es fácil.
No es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que, aparte de esto, tenemos que empezar a incorporar otra cantidad de cosas que son supremamente importantes para poder generar esos cambios en nuestros pacientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Sin darnos cuenta, empezamos a entrar en ese estigma, en esa descalificación del paciente, y lastimosamente cuando entramos en ese estigma clínico empezamos a entrar en una inercia terapéutica que es letal para nuestro paciente. ¿Por qué? Porque llega doña Marujita, ¿cierto? Y uno dice, ay, doña Marujita, otra vez doña Marujita. Tanto que le he dicho, tanto que hemos hecho, tantos medicamentos que hemos utilizado, y uno dice, ah, llegó Marujita, no, esa la despacho en 10 minutos y con eso nivelo la agenda. Ya con eso me desatraso. Y simplemente le dice, ¿cómo vas? Bien. Bueno, sigue igual. Posiblemente necesita que hablemos un poquito más, que vayamos un poquito más allá en lo que está pensando doña Marujita, porque recuerden que la única forma de yo saber qué está pensando la otra persona es preguntando. Si yo no pregunto, si yo no hablo con mi paciente, nunca voy a saber qué está pensando. Y lo peor que podemos hacer nosotros como médicos, como terapeutas, como acompañantes de esos pacientes en los procesos es suponer, ¿cierto? Entonces el paciente empieza a decirle a uno, no, yo estoy haciendo ejercicio, estoy caminando, estoy aquello y lo demás allá, y como en la báscula no hay cambios, o como en la densitometría no hay cambios, uno dice que partimos como que nos está mintiendo el paciente, y posiblemente el paciente sí lo esté haciendo. ¿Sí? Posiblemente el paciente sí esté cumpliendo sus hábitos de alimentación, pero también posiblemente le da vergüenza que a las 8 o 9 de la noche habitualmente le entra una ansiedad impresionante y baja y atraca la nevera. Pero en el día hace ejercicio y te está diciendo la verdad, y en el día cumple con su plan de alimentación y te está diciendo la verdad. Pero yo descalifico todo, y con el solo hecho de cómo me comporto yo frente al paciente, el paciente empieza a generar una brecha conmigo. Porque recuerden que el 55% de la información que ustedes reciben de sus pacientes y que sus pacientes reciben de ustedes es no verbal. Nuestros pacientes nos están testeando todo el tiempo como nosotros los testeamos a ellos. Entonces cualquier medio levantada de ceja, cualquier medio rascadita en la cabeza, el paciente dice, ah, no, este no me está creyendo. No le interesa lo que estoy diciendo. O a veces entramos en una rutina donde simplemente estamos escribiendo y no miramos a nuestros pacientes, y el paciente dice, pues bueno, yo voy para que me mande el medicamento y a ver cómo me va. Tenemos que conectar con el paciente, 55%. Hay un 35% de información que se transmite de una manera desde el lenguaje. Y solo el 7 al 10% de lo que nuestros pacientes reciben de información es de nuestras palabras. Entonces a veces nosotros pensamos mucho en lo que vamos a decir en el discurso, pero lo que están sensando nuestros pacientes está en nuestra parte corporal y en cómo estamos diciendo esas palabras. Entonces, si nuestros pacientes nos testean, testeemos también a nuestros pacientes. Miremos a nuestros pacientes, ¿cierto? A veces nosotros preguntamos al paciente, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo has estado? No, muy bien. Habitualmente a un paisa cuando le preguntan cómo está, ¿cómo contesta? Muy bien. Muy bien, ¿y vos? Muy bien, gracias a Dios. Bendecido y afortunado. Todas estas cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya es algo que tenemos metido en nuestra cabeza y así contestamos. Pero ustedes, ¿cuál creen que es la pregunta clave para yo saber cómo en realidad está la otra persona? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo te has sentido? Es una muy buena pregunta. ¿Cuál otra puede ser? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Esa también puede ser muy buena, ¿cierto? Pero si yo de pronto me quedo sin mucho recurso, porque a veces uno se queda sin recurso, la mejor pregunta es repetir la misma pregunta, ¿cierto? Si me encuentro con alguien y le pregunto, oye, ¿cómo estás? Y el otro me dice, bien. Y yo me quedo con ese bien, yo digo, no está bien. ¿Sí está tan bien? Bien mal. Pero si yo simplemente le digo, oye, ¿cómo estás? Y me dice, bien. No, en serio.
¿cómo estás? Ya es diferente. Porque le estoy diciendo al otro, me interesas. Y por eso te estoy repitiendo la pregunta, porque quiero abrir un canal de comunicación contigo para que me cuentes y yo mirar cómo te puedo ayudar. Entonces, a veces con el solo hecho de repreguntar, ¿sí? A mí a veces me llegan los pacientes al consultorio, se sientan, ¿y cómo vas? Bien. Y yo les digo, no me convenciste. Ese bien no está tan bien. Y ya con eso se abre una puerta. No, sí, doctor, la verdad es que... Porque si al consultorio ustedes van con cierto temor, imagínense al de nosotros, ¿cierto, doctor? Ah, es que si yo le digo que no estoy bien, me va a subir la dosis. Es que si yo digo que no estoy bien, me va a dar tal cosa. Es que si yo le digo que no estoy bien, me va a mandar para el hospital mental. ¿Cierto? Una vez estaba yo con una paciente y estábamos hablando allí y le dije, bueno, ¿y cómo vas? No, doctor, ahí voy mejor, Dan. Y empieza la hija, no, es que no está durmiendo y está irritable y no sé qué, y si sé cuánto. La niña se voltea con una cara y la mira y le dice, no es que me hospitalizan. Ese es el gran temor que tienen. O sea, cuando van al módulo de salud mental, todos los pacientes tienen el temor de que en algún momento, yo no sé si les ha pasado con alguien, como que uno le diga, es que usted está loco y hay que hospitalizarlo y hay que amarrarlo. Eso no pasa, pero es el gran temor, porque nuestros pacientes no se estigmatizan a los psiquiatras, ¿sí? Y piensan que nosotros somos unos seres que simplemente pensamos en hospitalizar pacientes y en mantenerlos dormidos, ¿cierto? Y no es que sea muy lejano, porque pues había una época donde no teníamos medicamentos y eso pasaba en las grandes instituciones, en los grandes nosocomios, donde terminaban nuestros pacientes hospitalizados por largos tiempos, ¿cierto? Pero ya ha cambiado bastante, pero todavía seguimos arrastrando ese estigma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo entro en ese proceso, voy a generar sufrimiento en mi paciente, pero también voy a generar sufrimiento en mí. Porque de cierta manera a todos nos gusta tener logros. Y cuando nuestros pacientes van supremamente bien, ¿quién es el que más se alegra? Uno. Bien, lo estoy logrando, le mandé lo que era, vamos súper bien. Y cuando no, pues uno empieza a sufrir. Entonces, ¿cómo empezar a generar un cambio? ¿Cómo empezar a motivar a nuestros pacientes a generar esos cambios? Y cómo yo también puedo empezar a generar esos cambios, de pasar de hacer maratones de Netflix a tratar de hacer maratones de 5K o de 3K o de 10K, ¿cierto? ¿Cómo lograr todo esto? Entonces hoy quiero que hablemos de un modelo que es muy bonito, que es un modelo que surgió más o menos en 1980, finales de los 70s, que lo sacó el doctor Di Clemente, que se llama la entrevista motivacional. Este modelo surgió para ayudar a pacientes con alcoholismo a dejar el alcohol. ¿Qué se dio cuenta él? Que cuando éramos supremamente educativos, confrontativos, autoritarios, paternalistas, le decíamos todo lo malo que le iba a pasar al paciente, el paciente no nos creía, el paciente no se conectaba. ¿Por qué? Porque veía muy lejano lo que le iba a pasar. Es que si usted sigue tomando le va a dar cirrosis y un cáncer de hígado, y si usted sigue tomando le va a dar esto. Pero estaban sanos y estaban sintiendo el disfrute que les proveía el licor, porque iban a la fiesta, estaban con los amigos, el viernes cultural y todas estas cosas, y pasaban rico. No habían problemas. Entonces, ¿ellos qué buscaron? Tener un modelo más colaborativo, más desde la evocación, entregando autonomía al paciente y de una manera mucho más modulada. Entonces, ¿a qué se dedicaban ellos? A buscar en los pacientes cuáles eran las pérdidas individuales que habían tenido por el consumo de licor. En este caso, ¿cuáles son las pérdidas individuales que han tenido por su obesidad? ¿Cierto? Entonces, cuando empezaban a ver que es que, sí, ya me están echando mucha cantaleta en la casa, ya no me está rindiendo el dinero, ya estoy teniendo problemas porque cojo el carro y me paró la policía y me quitaron el carro, ahí ya yo empiezo a decir, si hay un problema.
Ya yo no soy capaz de tirarme al suelo a jugar con mis hijos o con mis nietos y pararme solo. Estoy teniendo temor o demasiada vergüenza para estar en la intimidad con mi pareja. Esas son pérdidas que empiezan a censar nuestros pacientes en el tema de obesidad. Entonces, cuando yo empiezo a generar ese modelo evocativo y me empiezo a anclar de él y empiezo a identificar cuáles han sido las pérdidas que ha tenido mi paciente y empiezo a construir un proceso para reganar lo que he perdido, es mucho más fácil. Si mi paciente percibe que ha perdido ese partidito de los domingos que jugaba con el equipo de los rodillones del barrio, y eso para él era una cosa fantástica, y yo le digo que si baja de peso puede volver, se motiva. Si esa mujer ha perdido su seguridad en la parte de la intimidad y todas estas cosas, y yo le digo que se puede recuperar, se motiva. Yo no puedo motivar a alguien por lo que no siente que ha perdido, pero yo sí puedo motivar a alguien por lo que ya siente que perdió, que quería y que le gustaba. Entonces, en ese proceso tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a proponerles a nuestros pacientes los planes o las metas. Porque es que habitualmente nosotros le decimos a nuestros pacientes, es que usted debe o tiene que bajar de peso, usted debe o tiene que comer de esta manera, o hacer este ejercicio, o hacer estas actividades, o tomarse o aplicarse este medicamento, ¿cierto? Recuerden, el debo y el tengo es una obligación, y a la fuerza ni los zapatos, ¿cierto? Y cuando yo me siento obligado, siempre voy a encontrar excusas para no hacerlo. Es que yo tengo que hacer ejercicio y yo vivo en Bello y salgo y veo una nube por allá en Envigado y digo, no, eso va a caer un aguacero. No, yo no me voy a mojar, qué pereza, ¿cierto? Es que yo tengo que, y voy a la nevera y de pronto veo que no hay los alimentos más adecuados, o lo más rápido que puedo hacer es sacar un pan y calentarlo. No, es que tengo que salir ya mismo, es que no puedo dedicarme a hacer una comida, es que siempre vamos a encontrar una excusa. Pero el tengo y el debo por lo general responden a un por qué. Lo que yo tengo que buscar en mis pacientes es generar para qué. Yo para qué voy a bajar de peso. Yo recuerdo mucho cuando estaba en el programa de obesidad de Comeva, nos llegó un paciente que pesaba 141 kilos. Y el paciente fue porque el ortopedista lo remitió porque tenía un problema impresionante de rodilla, un dolor intenso y necesitaba que bajara de peso para poderlo operar y todas estas cosas. Siempre que uno hablaba con el paciente, él estaba centrado en sus rodillas. ¿Por qué quieres bajar de peso? Porque mis rodillas. ¿Para qué quieres bajar de peso? Para que se me quite el dolor en la rodilla. Todo era con respecto a sus rodillas. El paciente empezó su proceso, estaba muy juicioso y llegó a 129 kilos. ¿Cierto? Con ese descenso se le quitó el dolor en las rodillas. Abandonó el programa. ¿Qué pasó? Lo estaba moviendo un porqué. Recuerden, cuando a mí me mueve un porqué, resuelto el porqué, se acaba la motivación. Si yo resuelvo el porqué, ya no tengo motivación. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Construir para qué es. Y el para qué es una visión. El para qué está en el futuro. Si lo que yo voy a hacer es para mejorar mi intimidad, si lo que yo voy a hacer es para sentirme más feliz, para sentirme más cómodo, para volver a jugar fútbol, ¿sí? Yo no voy a ir a jugar un partido de fútbol y ya. Yo quiero seguir jugando y meterme a un torneo. Y yo quiero seguir teniendo una vida satisfactoria desde la intimidad con mi pareja. Y yo quiero tener a futuro. Si lo que yo quiero es poderme tirar al suelo y levantarme sin ayuda para jugar con mis hijos, eso es sostenible en el tiempo. Entonces yo tengo que ayudarle a mi paciente a que encuentre ese para qué y genere esa visión. Y aparte de construir ese para qué y genere esa visión, se la crea. Y que nuestro paciente entienda que va a ir caminando en ese proceso para ir logrando. Y cuando ya él tiene el para qué y tiene la visión, ahí sí dice, yo sí quiero. Y cuando yo quiero, me motivo, y cuando yo quiero, encuentro razones. Y hasta nuestro mismo paciente nos va a entregar alternativas que no habíamos pensado nosotros mismos. Doctor, ¿y qué tal si yo, que tengo 5 minutos en la mañana, 10 minuticos al mediodía y 20 minutos por la noche, hago ejercicio en esos espacios?
Fantástico. ¿Y qué tal si yo no puedo comprar el salmón que me dejó tal persona, o no puedo comprar tal cosa, pero compro este pescadito no sé cuál, o voy a la plaza minorista o a la mayorista y compro? Fantástico. Porque es que al final recuerden que nosotros tenemos que adaptarnos al contexto de nuestros pacientes. Cada paciente es diferente, tiene una educación diferente, tiene un contexto sociocultural diferente, y es supremamente importante que nos adaptemos a eso. Cuando alguien está generando un motor de cambio, siempre va a estar en uno de 5 estadios. Cuando yo quiero cambiar algo, puede que yo esté en una fase precontemplativa. ¿Sí? Entiendo que hay una dificultad, pero no me afecta, sigo la vida, no hay problema. Después digo, uy, sí, aquí está pasando algo, y ya yo contemplo que hay una enfermedad, que hay una dificultad, que quiero cambiar algo, y empiezo a movilizarme. Después sigue la fase de preparación, que es donde habitualmente nos llegan los pacientes. Doctor, ¿qué hago para aprender a hacer esto? ¿Qué hago para bajar de peso? ¿Qué hago para mejorar esto? ¿Listo? Ya después viene la fase de acción, y por último viene la fase de mantenimiento. Pero independiente de la fase en la que yo esté, siempre va a estar transversal a ellas la recaída. Entonces yo no puedo ver la recaída o la reganancia de peso, en este caso de mi paciente, como una falla o como una pérdida del proceso. No, la reganancia hace parte del proceso. Y cuando yo veo la reganancia como una fuente impresionante de aprendizaje para mi paciente, hasta me parece una buena alternativa. Porque bueno, subiste, ¿qué pasó? Sentémonos, analicémonos. Pero si le digan, ¿subiste otra vez? Pero y entonces, ¿el paciente va a volver? No, porque a ninguno de nosotros nos gusta sentirnos juzgados. ¿Sí? Entonces es importante entender que la reganancia hace parte del proceso. Es como la recaída en el paciente alcohólico o con cualquier tema de adicción. Hace parte del proceso y es una fuente de información muy importante. Entonces, dentro de las herramientas que tenemos para interactuar con nuestros pacientes, tenemos una que vamos con ella para arriba y para abajo todo el tiempo, y es la empatía. Pero recordemos que ser empático no es solamente ponernos en los zapatos del otro. Ese es un tercio del proceso. Ponerme en los zapatos del otro, entender la situación del otro, ese es un tercio. ¿Dónde está la siguiente parte de la empatía? Se llama empatía cognitiva. ¿Por qué mi paciente piensa como piensa? Es que no todo el mundo piensa como yo. ¿Por qué mi paciente tiene estas características? ¿Por qué piensa de esta manera? Y por último está la empatía emocional. ¿Cuáles son las emociones que mueven a mi paciente a estar ahí sentado? Miedo, frustración, rabia. Muchos pacientes sienten rabia con ellos mismos a partir de su frustración por haber fallado en procesos previos. ¿Cierto? Entonces, cuando yo empiezo a ser empático y me meto en la cabeza del otro y entiendo por qué el otro está en esa situación, piensa como piensa y tiene las emociones, el mundo es diferente. Cuando yo estaba en el programa, tuvimos una paciente, era nuestra paciente estrella, esa paciente que todos tenemos para mostrar, ¿sí? Una señora que llegó, pesaba 110 kilos, empezamos proceso, iba bajando divinamente, qué cosa tan maravillosa, felices todos en el programa, en el staff, todo el mundo hablaba de ella, cuando de un día para otro, ¡pum!, paró, dejó de bajar de peso, ¿sí? Y empezó a ganar otra vez. Habló con la psicóloga, habló la nutricionista, hablamos todos con ella. Ay, no sé. Y comía bien, sí, todo bien. ¿Qué pasaba? Cuando por allá en una de esas yo llego y la siento, le dije, venga, cuénteme, ¿qué es lo que está pasando? Y empecé a hablar con ella, y después de 5 minuticos agachó la cabeza y me dijo, es que a mí me da vergüenza, doctor. ¿Qué le pasó? Es que mi esposo me dijo que yo estaba quedando como un rejo y que a las mujeres así no le gustaban, que a él le gustaban eran gorditas, que hubiera de dónde agarrar. Y me dijo que si seguía bajando, se separaba de mí. ¿Sí? Si no llegamos a ese punto de entender ese contexto cultural de esa paciente, no le habíamos podido ayudar. Venga, dígale a su esposo que venga
Le explicamos el proceso, hablamos de los colgajitos, hablamos de lo que está ahí sobrante y todas estas cosas y lo que se piensa hacer de aquí para adelante. Vino el esposo, hablamos con él, miramos esto, aquello, lo demás allá, identificamos que en él también había un temor muy grande de que si su esposa bajaba de peso lo iba a dejar de querer, porque nos dimos cuenta que él también estaba obeso, ¿sí? Lo motivamos a entrar al programa de su EPS y bueno, y todas estas cosas. Pero si no identificamos eso, la paciente hubiera abandonado el proceso y hubiera reganado nuevamente el peso. Por eso es tan importante entender que la empatía va un poquito más allá y cuando ya la empatía se pone en acción, se llama compasión. Por eso la compasión es la empatía puesta en acción. Es el amor genuino de un ser humano frente a otro para buscar su bien más que su bienestar. Entendamos que nuestros pacientes siempre van a estar en ambivalencia, ¿cierto? Y todos en algún momento de la vida hemos tenido ambivalencia, ¿sí? ¿Quién no ha pensado alguna vez, qué bueno no comer bandejita paisa todos los fines de semana y no subir de peso? Qué bueno no tomarse esa botella de aguardiente y no emborracharse, o amanecer sin guayabo, ¿cierto? Eso es ambivalencia. Querer una cosa, pero al mismo tiempo la otra, pero son antagónicas. No puedo tener las dos. Entonces nuestros pacientes quieren seguir con sus mismos hábitos de vida, pero tener un beneficio que es bajar de peso. Y eso no lo podemos lograr. Pero la ambivalencia tenemos que verla como algo que es supremamente importante, porque cuando mi paciente está ambivalente, yo tengo una fuente impresionante para poderlo ayudar. Tengo una forma impresionante de ayudarlo porque está en dudas. Cuando ya mi paciente dice, ya no voy a hacer nada y voy a seguir subiendo de peso, ahí ya no puedo hacer mucho. O cuando ya mi paciente está vinculado, pues ahí ya estamos en contracción hacia el proceso. Pero cuando está ambivalente, tengo una fuente muy fuerte para poder ayudarlo a cambiar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lidiamos con esa ambivalencia? Aparece un ejercicio muy bonito que yo le pongo a hacer a mis pacientes y es, vamos a analizar, este lado es donde estás y este lado es donde quieres estar, esa visión, ese para qué. Si tú te quedas comiendo como estás, sin hacer ejercicio como estás, con el peso como estás, ¿qué ganas? Entonces dirán, no, yo gano poder seguir viendo las series de Netflix, gano tal cosa. Tendrán sus ganancias, como rico, lo que me gusta, la grasita, perfecto. Pero ¿cuál es el costo que estás perdiendo? Y si te vas para este otro lado, ¿qué ganas si bajas de peso? ¿Qué ganas si comes saludable? ¿Qué ganas si haces ejercicio? ¿Qué ganas? ¿Y qué estarías sacrificando? ¿Cuál sería el costo? Y cuando los pacientes van y se sientan y hacen el ejercicio juiciosos, se dan cuenta que a este lado reciben mucho más bien y posiblemente a este lado sientan más bienestar. Y entran en la gran dualidad del ser humano y es, yo toda decisión que voy a tomar tiene dos opciones, o me brinda bienestar o me hace bien. Lastimosamente, a veces cosas que me brindan bienestar, no me hacen bien. Pero habitualmente, si yo arranco desde el bien, puedo sentir bienestar, ¿sí? A los pacientes no les brinda ni 5 de bienestar comer diferente. Pero si se adaptan y empiezan a ver resultados, les empieza a generar ese bienestar. Si yo no hago ejercicio, si son como yo que nacimos en momentos diferentes, el ejercicio y yo, el ejercicio, no somos como tan amigos. Pero yo empiezo a hacer ejercicio, así lo odie. Así digo, ay, otra vez hay que hacer. Pero empiezo a ver que ya no me duelen las rodillas, que me siento más ligero, que estoy respirando mejor. Digo, bueno, sí, vale la pena, ¿cierto? Entonces es buscar en esa balanza que nuestros pacientes entiendan que prima el bien por encima del bienestar y que al final, cuando yo opero desde lo que me hace bien, puedo llegar al bienestar. Lo otro es que nuestros pacientes siempre van a generar resistencia y es normal, no le tengamos miedo a la resistencia, ¿cierto? No le tengamos temor a que nuestros pacientes se resistan, no empecemos a pelear con ellos, ¿cierto? Simplemente entendamos que dentro del proceso van a haber momentos donde uno va más rápido y otros que va más lento. En unos en los que uno fluye y se convence y en otros en los que uno no se convence tanto. Y es totalmente normal. Pero en ese proceso tenemos que evitar de evaluar a nuestros pacientes. No los etiquetemos. Así no le digamos la etiqueta, pero si yo lo etiqueto aquí ya. Marujita la que no hace nada, ¿cierto?
Pepito el que sube de peso, el flojo, el esto, el aquello. No. Si yo empiezo a etiquetar, no. Entonces allí pasa algo que es supremamente importante, y es que cuando yo quiero mantener a mi paciente motivado, yo puedo intervenir en esa motivación. ¿Y cómo puedo intervenir en esa motivación? Premiando logros. ¿Y cómo premio logros? Entendiendo que con el solo hecho que el paciente esté en la consulta, tengo paciente. Ay, es que no sé, yo subí de peso, pero mira, estás aquí, estás preocupada. Qué bueno, yo te felicito, porque he tenido muchos pacientes que suben de peso y abandonan. Ah, pero es que me pesé y solamente bajé 500 gramos, ¿cierto? Como decía una enfermera que trabajaba en el programa, y que doctor, usted felicitando a todo el mundo, si 500 gramos es una orinada. Pues sí, puede ser una orinada, pero al final son 500 gramos. Y si yo motivo a esa paciente con esos 500 gramos, voy a tener una paciente que va a querer seguir bajando, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante? Mantener a nuestros pacientes motivados, porque si yo empiezo a motivar a mis pacientes, estoy fortaleciendo algo que es supremamente importante para cualquier ser humano en un proceso vital, y es sentirse eficaz. Nuestra autoestima se basa o se para en 6 pilares, ¿cierto? Autoconocimiento, automotivación, autogestión emocional, autoeficiencia, autoeficacia y autoconfianza. ¿Y saben cuáles son las más profundas? La autoconfianza y la autoeficacia. Porque cuando yo sé que soy capaz de tomar decisiones y actuar con base en eso, confío en mí. Autoconfianza. Y si soy capaz de confiar en mí, me vuelvo eficiente, autoeficiencia. Y cuando ya yo estoy en esos 3 primeros, ya empiezo a conocerme más a fondo. Y sé de qué estoy hecho, como dicen algunos de los atletas. Y cuando ya yo sé de qué estoy hecho, me puedo retar. Y si me reto, me voy motivando. Y en ese proceso gestiono mis emociones. Entonces, por eso que es tan importante entendernos que todos los seres humanos, tanto nosotros como nuestros pacientes, tienen unas capacidades. Hay que saber cuál es la capacidad que tiene mi paciente. Porque si yo no entiendo esto, o mi paciente no lo entiende y se pone retos idénticos a su capacidad, va a entrar en zona de confort. No crece. La zona de confort, recuerden que es una zona segura, no es confortable. Ya el paciente sabe cómo subo de peso, esto, aquello. Sí. Entonces, cuando yo tengo pacientes que tienen muy buenas capacidades, pero se retan chiquito, esos pacientes se aburren. Porque el reto no va acorde con su capacidad. Pero si tengo pacientes donde tienen muy buenas capacidades, pero los reto de una manera exagerada, los frustro. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? Es saber hasta dónde va a ir el reto, ¿cierto? Hay una fórmula matemática que se inventó un astrofísico que es apellido Jacobson, porque él quería entender desde la física o desde las matemáticas cuál era la fórmula de la felicidad. Y él llegó a una conclusión: felicidad es igual a la relación inversa entre expectativas sobre realidad. Entre más grandes sean tus expectativas, entre más alejadas estén de tu realidad, menos feliz vas a ser. ¿Cierto? Pero entonces uno diría, es como medio conformista la cosa. No tenga expectativas y va a ser feliz. En realidad no. En realidad lo que uno tiene que buscar es entender que en el proceso yo puedo poner el reto donde yo quiera, yo puedo poner la expectativa del tamaño que yo quiera. Lo que debo ser consciente es que entre la expectativa y mi realidad debo poner escalones intermedios. Porque es que para yo llegar acá, si yo arranco a saltar, me frustro. Pero si yo pongo estos retos y me voy yendo, voy a ser capaz de llegar. Por eso Rafa Nadal tiene una frase muy bonita que cuando a él le preguntaban, oye Rafa, pero cuando tú vas perdiendo, el tenista, cuando tú vas perdiendo, ¿por qué juegas igual que cuando vas ganando? O sea, ¿cómo haces para mantenerte concentrado? Y él dice, solamente juego una bola a la vez. O sea, él no piensa en el partido, él piensa en la siguiente bola.
en que la tiene que devolver bien o que tiene que hacer un buen saque. A eso es lo que tenemos que llevar a los pacientes. Vas a ganarte el partido, sí, pero hay que jugar una bola a la vez. Hay que vivir un día a la vez. Hay que tener un reto chiquito a la vez. Y ahí es cuando yo siempre les hago una pregunta y se las escribo y se las mando en una hojita. Y es, ¿qué es lo mínimo que puedes hacer tú hoy por ti para hacer más actividad física, para comer mejor, para ser feliz, para mejorar tu relación con tu pareja, ¿qué es lo mínimo? Recuerden, los seres humanos nos movemos desde los mínimos, no desde los máximos. Porque un mínimo más otro mínimo más otro mínimo me lleva a un máximo, pero un máximo, creencias limitantes, cuáles son creencias que los frenan, cuáles son cosas que no les ayudan y cuáles son creencias o procesos que les ayudan a motivarse. ¿Cuáles son esos pensamientos automáticos en los que están metidos? ¿Cómo logramos nosotros esa autogestión de la emoción y cómo ayudamos a esa autoeficacia desde este proceso? Porque si yo no conozco a mi paciente, no lo puedo motivar ni lo puedo llevar a otro nivel. ¿Cómo enseñarles a promover esas habilidades sociales y a postergar la gratificación, que es un gran reto? ¿Cierto? Nuestro cerebro o nosotros hemos aprendido dos cosas importantes. Uno es que es mejor estar distraídos que estar concentrados. Es mejor estar distraídos que ser conscientes. Y lo segundo es que preferimos el premio de consolación al premio mayor. Nos gusta la gratificación instantánea. Entre más rápido sea la gratificación, mejor para mí. Entonces, todo eso se puede trabajar desde un modelo de terapia cognitivo-conductual, donde le podemos ir entregando a nuestros pacientes todas esas herramientas que son tan fundamentales para ellos ir generando todos estos cambios. Entonces, ya para terminar, siempre tratemos de mirar más allá de las apariencias. No nos quedemos con la primera impresión, no nos quedemos con la primera vista del paciente. Entendamos el proceso sin juzgarlo y sin compararlo y entregándole siempre la autonomía a nuestros pacientes. Entender que tal como cada uno de nosotros, cada uno de nuestros pacientes, lo único que busca en la vida es ser feliz y estar libre de dolor y de sufrimiento. ¿Cierto? Y ya de por sí es un sufrimiento estar en una cita, es tomar un medicamento, es cambiar sus hábitos. Entonces ayudémoslos a que logren en ese camino ser felices. Recordar el poder del lenguaje. El lenguaje no verbal es fundamental. Cómo me paro, cómo miro, cómo hago esos gestos frente a mi paciente. Desmontar el rol de salvadores, entender que aquí nadie vino a salvar a ningún paciente, somos seres de servicio y le vamos a entregar lo mejor. Porque cuando yo me monto en el rol del salvador me frustro, porque es que no hay nada peor para un salvador que el otro no deje salvar. ¿Cierto? Imagínense a Superman tratando de salvar a Lois Allen y ella no se deja. Cuelga el traje. ¿Ya para qué más si esa es la que tengo que salvar? ¿Cierto? Y nadie se mueve de donde está si no confía que el otro lado es mejor. Entonces, ayudémosle a nuestros pacientes a ver que al otro lado hay algo mejor. Que si logran sus objetivos, se van a sentir supremamente bien. Y que posiblemente en el proceso no sientan del todo bienestar, pero que al final van a lograr objetivos que les van a hacer sentirse muy bien y en bienestar. Y ya con esto terminamos el espacio y quedo abierto a preguntas. Muchísimas gracias.